Hoy vamos a empezar con problemitas del tema de dinámica. Ya hemos explicado la parte importante de la teoría para poder ingresar ahora a los problemas de aplicación, nada más que con los conceptos de este tema vamos a poder calcular lo que son los problemas, utilizando las fórmulas, especialmente las 3 leyes de Newton. Entonces, para este caso, vamos a plantearnos este pequeño problema que dice así: calcule la aceleración de cada bloque y el esfuerzo que hace la cuerda que conecta ambos bloques. Acá tenemos un esquema donde están los bloques, bloque número 1, bloque número 2, y además estos dos bloques están uno sobre el otro. Pero teniendo en cuenta que este no es un plano horizontal, es un plano inclinado. Aquí tiene una pendiente de 30 grados. Entonces nos está pidiendo que calculemos la aceleración de cada bloque, y además nos está pidiendo el esfuerzo que hace la cuerda. Esta es la cuerda, mire, está conectada a una polea, pero aquí nos indican de que no hay fricción, no hay ninguno de esos detalles que posiblemente nos pudieran dar, pero ahora tenemos que desechar ese aspecto. Entonces solamente nos dicen el esfuerzo que hace la cuerda que conecta ambos bloques. Entonces eso quiere decir que nos están pidiendo, como es una cuerda, nos están pidiendo la tensión, T1, T2 pudiéramos llamar, y esas son las incógnitas. Entonces, para ello, como nos indican prácticamente que hay que calcular la aceleración, nos vamos a formular las ecuaciones o las fórmulas de las leyes de Newton. Y una de las leyes de Newton nos indica que concretamente es que la sumatoria de fuerzas puede ser en el eje X o en el eje Y. En este caso vamos a tener en el eje X, es igual o proporcional a la masa por la aceleración. Y aquí concretamente nos piden la aceleración. Entonces esta aceleración no es nada más que esta. Pero para ello nosotros debemos hacer, ya conocen ustedes, un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la primera masa y luego después de la segunda masa. Entonces para ello vamos a utilizar un instrumento geométrico y vamos a detallar que directamente el plano inclinado es nuestro eje X, y el eje Y no es nada más que perpendicular al eje X. Perpendicular quiere decir que tiene que cumplir o tiene que ser uno de 90 grados. Aquí está. Ahí está. Y este va a ser mi eje Y, mi eje X. Este está yendo en este sentido, porque el peso mayor va a vencer al peso menor. Esa sería la aceleración, ¿no? Entonces, el punto geométrico o el centro de gravedad de este bloque sería acá, y como cada objeto los hemos indicado en teoría que tiene su propio peso. Entonces vamos a hacer de que esta masa,
su peso va a tener que ir exactamente hacia abajo. Ahí está. Entonces, este sería el peso 1 de la masa 1. Y para ello, como es un plano inclinado, este ángulo de 30 grados tenemos que reflejarlo y directamente queda acá. Ahí. Entre el eje Y y el peso. Este peso 1 debemos descomponer en sus dos componentes ortogonales. También ya conocemos ese aspecto y vamos a descomponer así, utilizando la ley o el teorema del paralelogramo, y nosotros haciendo coincidir el eje X con el instrumento, bajamos paralelamente hasta encontrar el final de mi vector. Y con unas líneas segmentadas encontramos un punto de intersección. Justamente, agarramos nuevamente en el eje Y desplazamos paralelamente hasta encontrar el final de nuestro vector. Y hacemos unas líneas segmentadas y encontramos otro punto de intersección en el eje X. Ahora tenemos dos puntos de intersección, uno en el eje X, otro en el eje Y. Y vamos a graficar esos dos vectores que van a ser las componentes de este vector. ¿Y cómo voy a graficar? Desde el punto de origen al punto de intersección en esos ejes. Y esos van a ser los dos vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. Desde el punto de origen al punto de intersección. Ahí está mi primer vector. Mi segundo vector, desde el punto de origen al punto de intersección. Listo. Este vector es este mismo, este vector es este mismo, y puedo formar un triángulo rectángulo. Y estos dos vectores son perpendiculares. Ahí está. Ahora, ¿cómo se va a llamar este vector? ¿Cómo se va a llamar este otro vector? Eso debo detallar. Y eso es la descomposición de vectores que nosotros ya habíamos detallado en la parte de cuando hacíamos descomposición de vectores. Entonces yo voy a hacer casi directamente, y este vector para mí sería este mismo, que en este caso lo puedo trasladar este vector de acá, que sería este mismo. Ahí está. Este es paralelo a este. Entonces, este vector, que sería este mismo, para mí, sería la hipotenusa, P sub 1, por, en función al ángulo, el seno. ¿Seno de cuánto? De 30 grados. Este para mí sería la hipotenusa por el coseno de 30 grados. Este sería el diagrama de cuerpo libre de la primera masa o del primer cuerpo. Listo. Para el otro cuerpo tendríamos que hacer otro diagrama de cuerpo libre, pero algo nos está faltando acá. ¿Qué nos está faltando aquí? La cuerda, el esfuerzo que está realizándose acá, en esta cuerdita. Esta. Entonces, la cuerda prácticamente para mí está yendo en este otro sentido. Vamos a tratar de dibujar la cuerda. Está justamente paralela en el eje X. Y la vamos a llamar T sub 1, como aquí dice. T sub 1. Vamos a tomar como positivo a este lado
y negativo a este lado, porque el cuerpo está bajando por la masa más proporcional que la otra. Entonces, para mí esto es positivo y el otro lado es negativo. ¿Se ha entendido? Ahora vamos a realizar otro diagrama de cuerpo libre de la otra masa. También similar a este. Está en un plano inclinado, de igual manera yo llevo paralelo a ese plano inclinado y más o menos estuviera así. Tenemos que realizar el eje, en este caso, esto para mí va a ser positivo, porque este está bajando, positivo, y este está subiendo. Voy a tomarlo como negativo. Y prácticamente aquí el eje Y, positivo y abajo negativo. El centro geométrico de este cuerpo tendría que ser el punto de origen, y como este cuerpito también tiene su propio peso, hago de la siguiente manera. Bajo el peso P sub 2. Y aquí también es la misma pendiente, la misma gradiente, y coloco 30 grados. Ay, caramba. A ver. 30 grados. Esa es la pendiente. También, ¿qué debo hacer? Cumpliendo las leyes de la estática, debo descomponer este vector. Y descomponer este vector nuevamente es llevar paralelas al final del vector, y a eso volvemos a hacer. Encuentro un punto de intersección en el eje X, bajando de la paralela al eje X hasta el final de mi vector, y voy a encontrar un punto de intersección. Ahí está, dos puntos de intersección para este vector, que en este caso sería la hipotenusa, y tendría que encontrar sus dos componentes, un componente acá y otro componente acá, similar a este, similar. Y volvemos del punto de origen a los puntos de intersección, voy a encontrar los dos vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí está uno, este sería, el otro tendría que ser este, y para mí ¿qué será? Tendríamos que darle el nombre propio de esos dos vectores, porque tenemos que trabajar con funciones trigonométricas. Este vector, concretamente, va a ser este mismo, acá, ahí, porque lo estoy bajando paralelo, entonces tiene que tener su nombre. Yo directamente voy a colocar el nombre de estos dos vectores. Este sería para mí el coseno de 30 grados multiplicado por la hipotenusa. Este sería el seno, afectado también por la hipotenusa. Esto de descomposición de vectores jóvenes debemos manejar bastante bien, sin equivocaciones. Ahí están esos dos vectores, utilizando funciones trigonométricas. Ahora, este sería el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Ahí está. Este es el de la masa 1. Ahí hemos hecho los dos diagramas de cuerpo libre. Ahora vamos a proceder a hacer la solución de esto, porque nos están pidiendo dos cosas, tanto la aceleración de los dos bloques y las tensiones de estos bloques. Ahora, haciendo una cuestión de lógica, estas dos masas, si baja unos 5 centímetros, este va a subir 5 centímetros. Si este baja 10, este va a bajar 10, va a subir 10.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos dos bloques van a tener la misma aceleración. La misma aceleración. Acá la tensión, como es una sola la cuerda que están comunicados mediante una polea, y es una sola la cuerda, la tensión también va a ser casi la misma. Veremos. Entonces, formaremos las ecuaciones, como dice aquí la ley, la segunda ley de Newton. Vamos a formarnos ecuaciones mediante la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X o en el eje Y, no es nada más que igual o proporcional al producto de la masa correspondiente por su aceleración. Entonces, voy a formar las ecuaciones primeramente del diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Después iré al diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Y ahí vamos a poder hacer algunos artificios que vamos a poder encontrar estas incógnitas. A ver, iremos con la cuestión del primer diagrama de cuerpo libre. Acá decimos, primero, como estamos tomando como eje positivo al eje X, voy a hacer primeramente la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 1 por la aceleración. Voy a formar estas ecuaciones en función a estos vectores que voy a tomar en cuenta en el eje X. ¿Y cuáles son esos? Este vector. Este vector no es nada más que P sub 1 por seno de 30 grados. ¿Sí o no? Positivo. Otro vector en el eje X. Tengo acá en el eje X, que sería menos T sub 1 igual, ya no hay más, este y este, nada más. Este es el mismo, hemos dicho, ¿no? Entonces va a ser aquí igual a la masa por la aceleración. P sub 1. P sub 1 es vector, es una magnitud vectorial. Pero yo no tengo este vector como fuerza, sino tengo como masa. Y debo afectar que el peso no es nada más que la masa por la gravedad. La masa M1 conozco, aquí tenemos, y directamente conozco la masa o la gravedad o la aceleración gravitacional, que en este caso vamos a tomar la gravedad como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. A eso vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando acá, P sub 1 para mí es masa M1. M1 sería 20 kilogramos por gravedad, porque estoy reemplazando el peso. Y peso es masa por gravedad. Mucho cuidado. La gravedad, conocemos eso, es una constante por el seno de 30. Seno de 30 en una calculadora, si usted hace ese ejercicio, seno de 30 es igual a 0,5. Ya estoy reemplazando. Menos T sub 1 no conozco, igual masa 1. Conozco masa 1, que sería 20 kilogramos por aceleración. Aceleración. Ahí está. Entonces, bueno, nuestra pizarra también es bastante pequeña. Vamos a dividir entre 2. Y necesitamos de algo. Necesitamos de una ecuación más para poder reemplazar, despejar, para poder encontrar algo. La aceleración en este caso. A ver, nos plantearemos de acá, del diagrama de cuerpo libre de la masa 2, una ecuación.
este bloque también se va a mover en el eje X. No se mueven en el eje Y, mucho cuidado. Pero si nosotros tenemos algún problema, ojo, un problema de que una masa, por ejemplo, se mueva en el sentido de vertical, eso ya es otro aspecto. Hay que tomar en cuenta en el eje Y. Ahora sí vamos a tomar en el eje X, pero esto no se va a mover así. Por tanto, en el eje Y todas las ecuaciones van a ser igual a 0. Pero ¿qué tal si sería un ascensor? En el eje X tendría que ser 0, porque el ascensor solamente es vertical el movimiento que tiene. Entonces hay que tomar en cuenta en función al problema, analizar el problema y plantear las ecuaciones. Entonces yo me he de valer de otra nueva ecuación acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual, mediante la segunda ecuación de Newton, se dice que el producto de la masa por la aceleración. La aceleración va a ser la misma en los dos casos, por eso se toma directamente aceleración. Acá voy a formar la ecuación. Entonces, si me dictan P sub 2, acá, en este caso vamos a tomar negativo, P sub 2, porque está subiendo hacia arriba, ¿no es cierto?, por el seno de 30 grados, ¿Qué más tenemos? La tensión. Aquí no hemos dibujado la tensión, nos falta esta. La tensión de esta cuerda tendría que ser esta. Aquí, T sub 2, así. Ahí está. Entonces, decimos menos T sub 2. Menos T sub 2. ¿No? En este caso, vamos a tomar, ya no hay más otra, igual a masa, ¿qué masa? 2 por aceleración. ¿Listo? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si esto está subiendo, creo que estos dos son positivos. Esto vamos a cambiar así, positivos, de acuerdo al desplazamiento de la masa o del objeto. Listo. Entonces, acá, esto es negativo y esto va a ser positivo. Está bien. Entonces, aquí despejamos T sub 2 va a ser igual a ¿qué? A P sub 2 por seno de 30 más masa 2 por aceleración. Ahí tenemos. Ahora, ¿qué? De aquí hasta despejado T sub 2. Aquí tengo T sub 1. Esta podría ser la primera ecuación y esta va a ser la segunda ecuación. Tengo ya despejado, pero en este caso, como es una sola cuerda, directamente tendríamos que hacer esta igualdad. T sub 1 va a ser igual a T sub 2, porque es la misma cuerda. Entonces, si T sub 1 es igual a T sub 2 o T sub 2 es igual a 1, directamente va a ser la misma. O decir T, nada más. Entonces, para eso yo hago esto, y listo. Y reemplazo esta ecuación en acá, o en aquí.
A ver, reemplazaré. Se va a formar una ecuación larguita. A ver, voy a tratar de que se entienda. Por favor, tienen que tener un poco de paciencia con el tamaño de la pizarra y para hacer alcanzar lo siguiente. Estoy reemplazando por 0,5, estoy reemplazando acá esto, que es t en este caso. ¿Y qué es t? Menos p sub 2 seno de 30 más m2 aceleración. Y esto va a ser igual a 20 kilogramos por aceleración. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué incógnita tengo acá? Aceleración. Eso puedo yo factorizar. Factorizar. Entonces, una vez factorizando, directamente menos, haciendo ley de signos, esto es menos, aquí ¿qué va a ser? Menos por más, menos. ¿No es cierto? Entonces, aquí ya desaparece en este caso el paréntesis, y queda así la ecuación. Esto traslado acá, a este miembro. Este traslado a este otro miembro. ¿Cómo se convierte esta ecuación? Se convertiría así. Aquí es 20 kilogramos. Por favor, un poquito de paciencia con el tamaño de la pizarra. Estoy despejando, estoy llevando al otro miembro. Y esto queda todo igualito. 20 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 0,5, así, menos P sub 2, mantiene esto todo porque esto no me estoy llevando a este miembro, así. P sub 2, ¿cuánto es P sub 2? P sub 2, ¿cuánto vale? P sub 2 es masa por gravedad, pero de la masa 2. ¿Cuánto es la masa 2? 10 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No es cierto? P sub 2 es esto, por seno de, y seno de 30 es 0,5. 0,5. Esta sería la ecuación. Toda esta es la igualdad. ¿Sí o no? Entonces, acá M2 dice. ¿Cuánto es M2? Ojo, nos hemos equivocado, creo, acá. Aquí está con signo negativo. Al otro lado va a pasar con signo positivo. Mucho cuidado. Nos estábamos equivocando. Si estoy pasando este a este miembro, tiene que ir con positivo. Y esto queda igualito. Ya está, hemos mantenido. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí tengo un común. En este caso sería A. La otra A, factorizo. Ahí está, factorizando, solito. ¿Cómo quedaría esto? Factorizando sería así. 20 kilogramos más M2, ¿cuánto vale? 10 kilogramos. Va a ser igual a todo esto.
todo esto, jóvenes, todo esto, no sé si alguien puede hacer en calculadora ya y me ayuda. ¿Cuánto llegará a ser todo eso? A ver, ojalá no nos equivoquemos, pero hay que revisar, por favor, les pido. Vamos a hacer esta operación. Y además tenemos que hacer un análisis dimensional. Aquí es kilogramo metro sobre segundo, aquí es ¿cómo es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí sería la unidad de medida kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Se entiende, no? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto yo voy a hacer la diferencia de esta operación. Por favor, si ustedes me ayudan y cooperan con el resultado. Todo esto, jóvenes, todo esto, si no me equivoqué, he sacado esto. 49,05. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad? A ver, ¿qué unidad? 49,05. ¿Qué unidad? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto es esto, esto es esto, y aquí voy a despejar esto. ¿Cómo le lograría despejar? ¿Qué está haciendo acá este factor? Está multiplicando a la aceleración. Entonces voy a despejar directo. Así. A ver, tomaré otro para que no se confundan. Aquí sería ¿cuánto? 30 kilogramos. 20 más 10, 30. Está multiplicando. Al otro miembro va a ir a dividir. Y esto mantengo. Unidad de medida, jóvenes. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Aquí simplifico. Y exactamente la aceleración en que se mide. En metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hago operaciones y divido entre 30 y exactamente, no sé, jóvenes, me tienen que ayudar ustedes, que la aceleración yo encuentro 1,63. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está la aceleración. Hemos encontrado la aceleración. Pero nos falta la tensión en la cuerda. La tensión. Para encontrar la tensión, jóvenes, puedo reemplazar acá o puedo reemplazar en esta ecuación. Y es la más fácil, no interesa. A ver, ¿cómo podríamos hacer eso? Voy a borrar la parte no sé si de la pregunta o este diagramita para poder hacer en ahí. A ver, por favor, ¿cómo pudiéramos hacer? Nos falta espacio. A ver, aquí. Borraré esto. Me debe hacer espacio y voy a reemplazar ahí. Aquí está. Listo. Entonces aquí, como ya tengo despejado T,
T va a ser igual a ¿qué? A P sub 2. P sub 2, ¿cuánto es? P sub 2 es 10 kilogramos por 9,80. Acá tenemos la aceleración, hemos calculado. Por favor, tomen en cuenta, estoy tratando de hacer más, en una forma más adecuada, sin que no se confundan. Hemos borrado acá en esta parte el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y voy a reemplazar el T, o si no, o como llamamos, la tensión de la cuerda. P sub 2, 10 kilogramos, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por seno de 30. Seno de 30 es directamente 0,5. 0,5. Más masa 2. Y la masa 2 es 10 kilogramos. 10 kilogramos por la aceleración. La aceleración es por 1,63 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. T. Análisis dimensional. ¿En qué se va a medir la tensión? Tendríamos que medir en newtons. ¿Saldrá newtons? A ver, veremos. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado me da newtons, correcto. Kilogramo, a ver acá un ratito, masa, la aceleración, acá estamos mal. Aquí es la aceleración metro sobre segundo al cuadrado, correcto. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado me da newton. Y correctamente la tensión vamos a medir en newtons. Ahora haremos el asunto del cálculo mediante la calculadora. ¿Cuánto saldrá la tensión? Voy a hacer primeramente en la máquina esto, sumo esto y multiplico, ¿no? Exactamente. A ver, voy a hacer en la maquinita. A ver. Me sale, no sé si ustedes pueden cooperarme con esto, 35 newtons, 65,3 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. Esa es la tensión en la cuerda. Entonces, jóvenes, por favor les pido de que ustedes, como están yendo con el ejercicio, desglosen esta parte en forma ordenada. Yo por el tamaño del pizarrón, y nos hemos planteado un ejercicio un poco larguito, y prácticamente no tengo las condiciones acá. Estoy haciendo un esfuerzo para que ustedes puedan entender con el procedimiento, con el desarrollo del problema. Y encontrar además las incógnitas. Hacer los diagramas de cuerpo libre concretamente y correctos. Entonces, una tensión en la cuerda, en ambas cuerdas, ¿de cuánto? Es decir, de un esfuerzo de 65 newtons, y estos dos bloques van a tener la misma aceleración, que en este caso sería 1,63,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos resuelto, jóvenes, la parte de dinámica, en este caso de cuerpos en movimiento,
ya tomando en cuenta qué cosas, fuerzas, las causas que producen estos movimientos. Que también estamos aquí hablando de cinemática, porque estamos calculando aceleraciones, movimiento, es decir, ese cambio de velocidad. Si hay aceleración, en este caso una aceleración constante. Ojalá que haya podido resolver este ejercicio con los detalles correspondientes. Espero que me hayan entendido en el procedimiento y un poco de complicación en el tamaño de la pizarra por el aspecto de que no hay muchas las condiciones de una pizarra grande. Pero ustedes en el cuaderno hayan ido resolviendo conjuntamente conmigo y en forma ordenada para encontrar las incógnitas, tanto de la tensión como la aceleración. Eso sería en cuanto al primer problema. Vamos a poder resolver este otro problema con la ayuda de ustedes también que vayan juntamente conmigo, de dinámica. Son problemas de aplicación que usted debe poder interpretar y hacer un análisis de las fórmulas, especialmente de las tres leyes de Newton, de esas tres ecuaciones fundamentales o fórmulas de las leyes de Newton. Y dice así este problema: calcular la fuerza constante que es necesario aplicar para que el bloque B, aquí tenemos el bloque B, de 10 kilopondrios, de peso ascienda, es decir, suba con una aceleración, así es la aceleración en ese sentido, de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La pregunta dice que hay que calcular la fuerza constante que es necesario aplicar a este bloque para que este bloque suba con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, y además nos piden la tensión de la cuerda, porque es una cuerda. Y no solamente eso, nos dicen que aquí hay una constante de rozamiento, la constante de rozamiento. Es decir, que entre el bloque y la superficie de contacto, en esta parte, hay una fuerza de rozamiento. Eso es lo que nos indica. Por eso es que nos están dando la constante de rozamiento μ. Entonces, tenemos que ver acá directamente, plantear que la sumatoria de fuerzas X o fuerzas Y en el eje Y directamente es a masa por la aceleración. La segunda ley de Newton, que es la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración. Este bloque está libre, por tanto no tiene ningún contacto con esta superficie, pero esta sí. Mucho cuidado. Por eso nos están dando la constante o el coeficiente de rozamiento. Y en la parte teórica habíamos explicado que la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? A la constante μ por la normal o fuerza de reacción. Por la normal o fuerza de reacción. Esa es la fuerza de rozamiento. Acá también tenemos que hacer lo importante de todo esto, es hacer diagramas de cuerpo libre. Diagramas de cuerpo libre, tanto para el bloque A como para el bloque B. Entonces, yo me he de remitir a hacer dos diagramas de cuerpo libre. Para el primer bloque A,
está en una superficie horizontal. Las referencias, el eje X. Y este sería el eje X positivo, porque a este lado está la fuerza. Estamos llevando a ese lado. Entonces, el centro de gravedad de este bloque sería este. Lo primero, para hacer el diagrama de cuerpo libre, este bloque A tiene un peso también de 10 kilopaudios. Hay una igualdad en estos bloques. Entonces sería mi peso P sub A. P sub A. La fuerza constante que estoy llevando hacia el lado izquierdo, en este caso, tendría que tener este sentido. F. Ahí está. Y la tensión de la cuerda, que en este caso sería la tensión T al otro lado, ahí está, T. Pero si hay un coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento me dicen que es el producto de la constante de rozamiento, mu, por la normal o fuerza de reacción. Y la fuerza de rozamiento, jóvenes, hemos indicado que en teoría es contraria al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bloque está desplazándose a la izquierda, la fuerza de rozamiento va a ir hacia la derecha. Si el bloque se está desplazando, por decirle, a la derecha, la fuerza de rozamiento está yendo hacia la izquierda. Entonces, ese es el aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Por tanto, si mi bloque está yendo a este lado, la fuerza de rozamiento va a ser contraria. Y la fuerza de rozamiento va a ser aquí, de la siguiente manera. Esta sería mi fuerza de rozamiento, contraria al movimiento. Entonces, esa sería mi diagrama de cuerpo libre de primer aspecto. Y aquí también tenemos que tomar en cuenta que a toda acción hay una reacción. A toda acción hay una reacción. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton. Entonces, voy a dibujar la fuerza de reacción. La fuerza de reacción, o también llamada normal. Ahí está. Y esta sería para mí la normal. En otras palabras, también nos dicen que se llama fuerza de reacción. No es muy diferente a esto, que la fuerza de reacción, o también llamada normal, es diferente a la fuerza de reacción. Mucho cuidado, mucho cuidado. En una estamos aplicando la mayúscula, en otra la minúscula. Otros también hacen esto, fuerza de reacción. ¿No? Por tanto, no hay más vectores que estén actuando acá, en el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre del bloque, de este segundo bloque, aquí, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre de este segundo bloque de la siguiente manera. A ver, es vertical el aspecto, en este caso, ya no es horizontal. Ahí está. Y este sería nuestro eje Y. Este eje X. Este bloque se está moviendo solamente en el eje Y. Y su diagrama de cuerpo libre sería el siguiente. La tensión, correctamente, hacia arriba, la tensión, que va a ser la misma que esta, porque es una sola cuerda que está comunicada, y el peso del bloque siempre hacia abajo. El peso del bloque hacia abajo.
peso. Del bloque B, directamente nos dicen que es 10 kilopontios, unidad de medida de fuerza, kilopontios. Acá también el peso, 10 kilopontios, unidad de fuerza. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Este sería el diagrama de cuerpo libre del bloque 2. Y este sería del bloque 1. O del bloque A, si quieren también. Y del bloque B. ¿Listo? Entonces voy a formularme las ecuaciones correspondientes mediante las tres fórmulas principales o fundamentales de la ley de Newton. La primera, iré con el diagrama de cuerpo libre del primero. Si ustedes me ayudan, todos los vectores en el eje X serían estos. Y voy a empezar a ir con la fórmula de la segunda ley de Newton, fuerza menos T menos la fuerza de rozamiento, aquí tengo, ¿qué más? No hay más. Va a ser igual a ¿qué? A la masa del bloque A por su aceleración. Por su aceleración. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación. La segunda ecuación en el eje Y. En el eje Y. Voy a formar la segunda ecuación. La normal, aquí tengo la normal, mire. La normal, positivo, menos P sub A. Menos el peso A, que es 10 kilopontios. ¿Qué más hay? ¿Algo más? No hay. Eso va a ser igual a 0, porque el bloque no se va a mover en este ¿cómo llamaríamos? En este plano horizontal, el bloque no va a ir así. Por eso se llama igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la normal es igual a P sub A. ¿Y eso qué quiere decir? Kilopondios, no es kilogramo, kilopondio, mucho cuidado. Entonces la normal en este caso, a toda acción hay una reacción. Entonces estamos cumpliendo con la tercera ley de Newton. ¿Conocemos esto? Conocemos ya. Entonces de acá, ¿qué conocemos? No conocemos esto, no conocemos la tensión. Conocemos esto, podríamos llegar a conocer por esto. Conocemos la masa, conocemos la aceleración. La aceleración, vamos a tener que tomar en cuenta la misma aceleración para el bloque. La misma aceleración. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a poder encontrar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que es μ. μ 0,2 por la normal. Hemos encontrado la normal, que vale 10 kilopondios. La constante o el coeficiente de rozamiento es adimensional, no tiene unidades de medida, mucho cuidado, es un escalar, es un número. Y la fuerza de rozamiento en este caso, haciendo operaciones, vamos a calcular directamente la fuerza de rozamiento. Dos kilopontios. 2 kilopontios.
Entonces, ahí tenemos la fuerza de rozamiento, que sería 2 kilopondrios. Entonces llegaríamos a conocer esto, la masa, la fuerza de rozamiento. La aceleración, ¿cuánto? Nos dicen que este bloque está subiendo con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, que esta misma aceleración tiene que tener este bloque. Por tanto, conocemos también esto. Conocemos. ¿Qué más tendríamos que tener? Tenemos incógnita la fuerza y la tensión. No podríamos resolver todavía este problema. Nos tendríamos que ayudar con esto, con este diagrama de cuerpo líquido. A ver acá, vamos a poder hacer esto. Igual nos vamos a plantear la segunda ley de Newton, pero en este caso en el eje Y, ya no en el eje X. Este se va a mover en el eje Y, que es igual a masa de ¿quién? De la masa B, o del cuerpo B, por su aceleración. Por su aceleración. Entonces, sumatorio de fuerza en X, en Y, T menos PV, igual a masa B por A. ¿Qué conocemos acá? Conocemos esto, muy bien. El peso B conocemos, muy bien. La masa B conocemos, porque si el peso conocemos, la masa B, ¿por qué no podemos conocer? Masa, ojo, por la aceleración. La aceleración nos dicen que es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y directamente yo despejo T. Masa B por aceleración más P sub B. Llevando al otro miembro se convierte en positivo. T, reemplazando la masa, ¿cuánto sería la masa? La masa, si el peso es igual a masa por gravedad, ¿la masa qué va a ser igual? Peso por la gravedad. ¿Se ve, no? ¿Sí? ¿El peso cuánto tiene? El peso tiene 10 kilopondrios. Ojo, mucho cuidado en las unidades de medida. 10 kilopondrios sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí son unidades muy diferentes. Estoy trabajando en un sistema técnico y en el sistema internacional. Tengo que llevar a un solo sistema. 10 kilopondrios por, en un kilopondrio hay 9,81 newtons. 9,81 newtons. Kilopondrio con kilopondrio se va y me queda solamente newtons sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto con esto se va y directamente la masa también llegaría a ser lo mismo. Lo mismo. El newton es metros, kilogramos sobre metro sobre metro sobre segundo al cuadrado. Con esto se va y me queda kilogramo. Por la aceleración, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Más 10, ¿cómo es? Más peso B. Peso B es 10 kilopondrios. 10 kilopondrios. Ojo, estoy trabajando en el sistema internacional, aquí estoy en el técnico. Esto debo llevar a sistema internacional. En un kilopondrio hay 9,81 newtons. Kilopondrio con kilopondrio se va y esto es para mi newton. Por newton, la tensión me va a salir en newtons. Espero que me estén entendiendo y voy a hacer el problema para resolver. Agarro la máquina de calcular y empiezo a hacer los problemas.
y me ayudan ustedes para confrontar la tensión, 108.1 newtons. Ya tengo la tensión. Y la tensión es la misma, pues, para este lado. Tendríamos que tomar en cuenta que esto es lo mismo que esto. ¿Se ha entendido? Entonces, aquí voy a despejar. De la primera ecuación despejo F, la tensión como positivo al otro miembro, positivo también la fuerza de deslizamiento, más la masa A por la aceleración. Entonces, la fuerza, jóvenes, aquí la fuerza, tendría que reemplazar la tensión, ¿cuánto hemos hallado? 108.1 newtons más la fuerza de rozamiento. Ojo, pero aquí es kilopondio y aquí es newton. Debo hacer conversiones. Mucho cuidado, debo hacer conversiones. Entonces aquí tranquilamente digo que en un kilopondio hay 9,81 newtons. Kilopondio con kilopondio se va y la fuerza de rozamiento me va a salir aquí ¿cuánto? 2 por 9,81, 19.2 newtons. Listo. Entonces, eso reemplazo acá. 19,2 newtons. Más la masa A. La masa A es lo mismo que el peso del peso B, y esto sería 10 kilogramos. Por la aceleración. ¿Aceleración cuánto? 1 metro sobre segundo al cuadrado. 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Aquí, las unidades de medida. Newtons, aquí. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado me da newtons. Entonces la fuerza efectivamente se mide en newtons. Sacamos o hacemos el problema. Más 19.2 más 10 por 1, 10. La fuerza, en este caso, es 0.3 newtons. Un tanto recalcando el problema. Acá tenemos este gráfico, que tenemos un bloque A y un bloque B que están sujetos por una misma cuerda. Acá, si nosotros aplicamos una fuerza constante, de derecha a izquierda, va a ir desplazándose este bloque A y este va a subir perpendicularmente o hacia arriba. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, uno de este aspecto y el otro diagrama de cuerpo libre de este otro. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la fuerza, con qué fuerza constante se va a jalar este bloque. Y al jalar tienen que subir ambos al mismo tiempo. Por tanto, por lógica, vamos a tomar en cuenta la misma aceleración. La misma aceleración. Pero, ¿qué es lo novedoso? Que aquí nos están diciendo que en este lugar hay una fricción, hay una fuerza de rozamiento. Y nada más que la fuerza de rozamiento es el producto de ¿qué? De la constante o del coeficiente de rozamiento por la normal o por la fuerza de reacción.
Entonces, la fuerza de rozamiento es μ, y la μ nos dan como dato 0,2, que es adimensional, no tiene unidades de medida, y por la normal. Entonces nos vamos a hacer nosotros la configuración de las leyes de Newton, que dice que la fuerza es igual o proporcional a la masa por la aceleración. Haciendo los diagramas de cuerpo libre de ambos bloques, vamos a llegar a la siguiente conclusión. El diagrama de cuerpo libre del primero y el segundo. El segundo es tan sencillo que tenemos solamente la tensión y el peso B. El primer diagrama de cuerpo libre del bloque A directamente es fuerza positiva. A toda acción hay una reacción, la normal, y la tensión que va a este lado con la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Nos vamos a formular las ecuaciones correspondientes. Acá tenemos la primera ecuación, que la fuerza es positiva, menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento, que eso es igual a la masa por la aceleración del bloque correspondiente. De igual manera del bloque B, pero en el caso en el eje Y. Tensión menos peso B. ¿Igual a qué? Como se está moviendo a una determinada aceleración, masa por aceleración. Y de aquí podemos despejar, porque conocemos todo, y llegamos a la conclusión de que la tensión encontramos con 108 newtons, que esa tensión es igual a esta, Esta tensión va a ser igual a esta tensión. Por tanto, en nuestras incógnitas conocemos esto, conocemos la fuerza de rozamiento, conocemos la masa, conocemos la aceleración, despejamos la fuerza y encontramos la fuerza neta constante F, que sería 137.3 newton. Así podemos resolver algunos problemas de estas características para poder encontrar tanto las tensiones, las fuerzas, etcétera, etcétera. Espero que hayan entendido, jóvenes.